Buenas tardes, arrancamos nuestro gabinete número 3 y empezaremos a desarrollar a partir de la estructura de la tabla periódica actual. Habrán leído ya en teoría un poquito sobre el desarrollo teórico de cómo surge la tabla periódica, pero para agilizar nuestras actividades del gabinete vamos a basarnos en algunas cuestiones básicas en cuanto a su análisis. Primero, determinar que los elementos en la tabla periódica se ordenan de acuerdo a su número atómico creciente, el cual ya lo habíamos determinado para cada elemento en la clase anterior o en el gabinete anterior. De acuerdo a su número atómico creciente, se ordenan periódicamente los elementos de acuerdo a sus propiedades, ya sea físicas y químicas, y determinado, o ese orden está determinado en un total de 18 columnas verticales, las cuales se encuentran enumeradas en la parte superior de la tabla periódica con una doble enumeración. Una enumeración con un número romano y una letra, como lo determina acá, en el cual el número romano, en este caso 1, en el grupo, nos indica la cantidad de electrones que va a tener en el último nivel cada uno de los elementos pertenecientes o de los átomos pertenecientes al primer grupo. Sucesivamente el grupo 2, porque van a ser 2 los electrones que tiene en su último nivel de energía, todos los elementos del grupo 3, y así sucesivamente. Y también se denota una letra A o B, en su defecto, en las cuales está diferenciada por A, aquellos elementos que son representativos, clasificación que vamos a ver más adelante, y B, para aquellos elementos de transición. También se encuentran ordenados los elementos en 7 u 8 filas, ya 8 filas horizontales, a las cuales las denominamos períodos. Estos períodos nos indican la cantidad de niveles energéticos que tienen estos átomos. Cuando nosotros desarrollemos configuración electrónica quedará más detallado en ese aspecto. En cuanto a su clasificación, dependiendo de la configuración electrónica, tenemos 3 grandes bloques. En primer lugar tenemos los elementos representativos ubicados en el grupo 1 y 2 y también ubicados desde el grupo 13 al grupo 18. Todos ellos son elementos representativos y en cuanto analicen su tabla periódica, van a ver que tiene determinado. Para los que se encuentran a la izquierda, va a decir de bloque S, porque ese va a ser su último subnivel de energía cuando nosotros realicemos la configuración electrónica. Y de este lado tenemos los elementos representativos de bloque P. ¿Sí? En el centro de la tabla periódica encontramos a los elementos de transición, cuyo bloque es D. Y en la parte inferior, por una cuestión de comodidad, se encuentran los elementos de transición interna, bloque F, lo que nos va a indicar que el último subnivel cuando desarrollemos configuración electrónica va a ser el subnivel F. En cuanto a los elementos de transición interna, debemos determinar lo siguiente. Se encuentran ubicados en la parte inferior de la tabla periódica solamente por una cuestión de comodidad, ya que todos ellos pertenecen al grupo 3 o bien grupo 3B, debido a su configuración electrónica. ¿Sí? Otra de las clasificaciones que podemos determinar es dependiendo de su carácter, si hablamos de un elemento metálico o un elemento no metálico. Dicha separación o distinción la vamos a ver mediante una especie de escalera que se encuentra en esta parte de la tabla periódica, y ustedes lo determinarán ya bien sea por un cambio de color o bien está determinada esta liñita en donde nos identifica a los elementos metálicos hacia el centro y la izquierda de la tabla periódica, creciendo ese carácter metálico a medida que nos desplazamos hacia la izquierda y hacia la parte superior. Y hacia la derecha encontramos en un número bastante menor a los elementos no metálicos, ¿sí? Que son los que se van a encontrar en la parte derecha y superior de la tabla periódica. Existen familias de elementos o grupos de elementos
que tienen o reciben un nombre especial dependiendo de su comportamiento químico, en este caso. Dentro de ellos encontramos, exceptuando el hidrógeno, que es el primero de la serie del primer periodo, a partir del periodo 2, todos los elementos del grupo 1 reciben el nombre de elementos metálicos alcalinos. ¿Por qué metales alcalinos? Por su capacidad de formar álcalis. Los del grupo 2, alcalinos térreos, los del grupo 17, halógenos, y los del grupo 18, gases nobles o inertes, como quieran llamarlo. Dentro de los periodos importantes encontramos, dentro de los elementos de transición interna, aquellos que pertenecen al periodo 6, lantánidos, al periodo 7, actínidos. ¿Sí? Teniendo en cuenta esto, ustedes deben desarrollar las dos primeras ejercitaciones del gabinete 3, en el cual nos pide que hagamos, en el cuadro número 1, detallar el símbolo del elemento, que como ya habíamos hablado en el curso de nivelación, los símbolos de elementos se escriben con letra imprenta en mayúscula, y en caso de que tengan dos letras, la segunda es imprenta minúscula, la manera correcta de escribir el símbolo químico. Cuando nos pide el número de grupo, vamos a anotar las dos enumeraciones, la del número romano y letra, para poder luego relacionar en configuración electrónica, y la otra enumeración que adopta la IUPAC, que es con números correlativos del 1 hasta el 18. Cuando nos pide periodos, ya hablamos de los periodos. En cuanto hablemos de clasificación, en el cuadrito vamos a hablar si es un elemento representativo, si es un elemento de transición o si es un elemento de transición interna. Y cuando hablamos de carácter, nos vamos a referir si hablamos de un elemento metálico o de un elemento no metálico, como ya vimos la separación. ¿Sí? En el punto 2 nos pide que nombremos grupos de elementos que pertenecen a estas familias especiales, y también, en algunos lugares, nos piden los estados de agregación en algunas de las consignas. El estado de agregación viene o está mayormente determinado en su tabla periódica por el color en el cual está escrito el símbolo. Por lo tanto, en el cuadro de referencia que tienen en su tabla periódica van a determinar si hablamos de elementos que en forma natural en la naturaleza se encuentran sólido, líquido o en estado gaseoso.